Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 198 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el sindicalismo para otra vez, la casta judicial se retuerce y los mapu se le plantan al fracking. Felicitamos a todos los trabajadores que tomaron la decisión de acompañar claramente a la Confederación General del Trabajo, al llamado a la huelga. Renunció finalmente, información de último momento, el juez Manuel García Mansilla se fue de la Corte Suprema. No se puede permitir este tipo de explotación a metros del lago Marimanuque y Los Barriales. Es algo que atenta contra nuestra vida, contra nuestra seguridad, contra nuestros hijos, nuestros nietos, por lo tanto no lo vamos a permitir, pero no puede ser una lucha aislada del pueblo mapuche. Hoy, el primer tema de Crisis en el Aire es el paro general que lanzó el movimiento obrero organizado justo cuando Milei llegó a un nuevo acuerdo con el FMI. Este jueves, la CGT, la Confederación General del Trabajo, metió el primer paro general de 2025. Es el tercero desde que asumió la presidencia Javier Milei. Y la secuencia sería la siguiente. El primero ocurrió el 24 de enero del año pasado, al toque de iniciada la gestión de la ultraderecha. El segundo fue el 9 de mayo, también del año pasado. Y este jueves, 10 de abril de 2025, llegó la tercera medida de fuerza. En este primer bloque de Crisis en el Aire, vamos a meternos con la huelga organizada por la CGT, que no contó con el apoyo de la UTA, es decir, los colectiveros, un sector clave porque garantiza el traslado de quienes no están a favor de la medida y al mismo tiempo les permite a los patrones apretar a sus empleados. La propuesta de hoy entonces es ir más allá de los registros habituales que realizan los canales de noticias y los diarios, que es si hubo acatamiento estricto o no, si abrieron algunos comercios o no, si las clases se desarrollaron de manera normal o no. Y lo que vamos a hacer es tratar de entender qué derrotero y cálculos ha tenido la CGT durante este año y pico de gestión libertaria. Bien, empecemos entonces, Nati, por la secuencia política que hace que lleguemos a este paro, ¿no? Como decías, hubo 3 movidas ya en lo que va el gobierno de Milei, y como recordabas, el sindicalismo tradicional se plantó con todo contra Milei, ni bien asumió. Estaban muy sacudidos por las reformas laborales que imponía el mega DNU 70, en el contexto del desastre inflacionario de finales de diciembre, allá de 2023, cuando había asumido el gobierno, y de aquel enero inmediatamente posterior, que hizo que todo el mundo se mirara a los bolsillos diciendo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Además se sumaba la amenaza de una reforma laboral agresiva a través de la entonces llamada y anunciada ley ómnibus, que después terminó siendo una ley combi, pero no dejó de ser implementar una serie de medidas, entre otras cosas, de flexibilización laboral y demás. Y la CGT en aquel entonces tenía un discurso muy combativo, luego de 5 años sin realizar ningún paro general durante todo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? En menos de 4 meses, el 9 de mayo, en un hecho sorprendente por su velocidad, volvieron a lanzar un segundo paro nacional. Más adelante vamos a analizar las circunstancias de esta segunda medida tomada por la CGT. Pero después recularon. Desde nuestra perspectiva, el punto de inflexión fue la derrota de la primera ola de movilizaciones callejeras, especialmente cuando el gobierno logró la aprobación de la ley bases, con Bullrich comandando aquella tarde-noche recordada por una represión salvaje que expulsó a los manifestantes, nos expulsó de la plaza y terminó con el encarcelamiento de una cantidad, un par de decenas de personas, y mucha gente golpeada también. Se sumó además el paulatino descenso de la inflación y la consolidación de la imagen presidencial, o sea, a la CGT se le empezó a hacer más difícil enfrentar las famosas relaciones de fuerza, empezaron a jugar, ¿no?, en los cálculos del sindicalismo. Fue así que la CGT quedó offline a pesar de las paritarias a la baja y del ajuste más grande que recuerde la patria. El mayor logro fue haber conseguido tempranamente la suspensión judicial de algunos puntos claves de aquel DNU mencionado, el DNU 70 en materia laboral, y recién hacia finales de año, después de esa pausa en las medidas de fuerza, un sector, y precisamente por esa pausa, un sector
de la CGT quiso relanzar la pelea contra el gobierno, pero hubo cimbronazos internos demasiado fuertes, discusiones importantes, puertas adentro, que terminaron con la expulsión del camionero Pablo Moyano, que era el que más impulsaba una deriva combativa, lo que terminó disolviendo precisamente el intento de reactivar las protestas. Esta expulsión de Moyano, de Pablo, fue incluso avalada por su padre, Hugo Moyano, que volvió a comandar camioneros. Esa ambigüedad de si es mucho tiempo o poco tiempo para que pasen todas estas cosas, ¿no? Es una pregunta que asoma. Sí, también. Sobre todo porque empezaron con todo el ímpetu y después pararon. Y por eso es interesante poner esta medida que estamos analizando, que tuvo lugar esta semana, en el marco de esta secuencia, ¿no? También en ese sentido es un reaparecer de alguna manera de la CGT en la calle. Le preguntamos a Jorge Duarte, que es director del portal infogremiales.com.ar y además también columnista en el programa matutino de Daniel Tonietti, si considera que el paro de la CGT representa el inicio de un plan de lucha más decidido contra el gobierno de Milei, o más bien es un hecho de protesta aislado que no tendrá mayores consecuencias. Nos dijo lo siguiente. De alguna manera el paro viene a romper una especie de tregua tácita entre el gobierno nacional y la conducción mayoritaria de la CGT. Si bien desde que asumió Javier Milei se estuvieron tratando de encontrar canales de discusión y de negociación, hasta ahora no había habido puentes que logren algún tipo de resultado. A pesar de eso, la CGT sostenía una pasividad que yo creo que se rompió en base a dos motivos, uno político y uno más bien económico. El político tiene que ver con la caída sostenida de la imagen de Milei en todas las encuestas, es una opinión de la imagen de gestión y de la propia imagen de Milei, algo que los sindicalistas perciben en sus propios afiliados, y por otro lado la presión de las bases y de las regionales de la CGT, que básicamente empiezan a mostrar su malestar por dos cuestiones. Por un lado, la destrucción de puestos de trabajo del sector privado registrados, y por otro lado la caída salarial que se ve no solo en el sector público sino también en el sector privado, y que se profundizó este 2025 con la pauta salarial del gobierno, que empezó a trazar, como no había sucedido el año pasado, las paritarias. Me parece que por ahí vienen los motivos más importantes. De alguna manera se va a sostener una especie de plan de lucha, con una movilización el 1 de mayo que promete ser masiva, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y entra en una zona de discusión que es lo que puede ocurrir en el lapso electoral, donde la CGT no es muy propensa a encarar medidas de fuerza. Bien. Otro modo de leer los comportamientos de la CGT es analizando los comunicados que emitieron en cada uno de estos paros que veníamos citando. En el caso de enero de 2024 hubo dos motivaciones principales. El rechazo al DNU 70, por un lado, porque afectaba seriamente los derechos laborales y sindicales, y también, y ahora citamos una partecita del discurso de ese momento, aquellos aspectos de la llamada ley ómnibus que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales. Lo que podemos resaltar de esto es, cuando revisamos las actividades de la CGT en los días previos a aquel primer paro general, encontramos que se había reunido con el Frente de Izquierda, con el bloque liderado por Miguel Pichetto, también con Facundo Manes, e incluso tuvo una reunión con inquilinos agrupados. Parecía que el gigante invertebrado en ese momento se ponía de pie y conversaba con todos. Sí. Otro mundo. Exacto. Ahora vamos al comunicado del segundo paro nacional, que fue el del 9 de mayo, que lo firman junto a las dos CTA y terminan convocando a la construcción de un programa de consenso multisectorial, acá estamos citando, que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, la producción, el trabajo, solidaria e inclusiva. Ahí hacían hincapié con cifras detalladas del nivel de ajuste en cada sector productivo y reiteraban en varias ocasiones los padecimientos de los jubilados y pensionados. Un punto central que motivó el paro también era el regreso inminente del impuesto a las ganancias, que finalmente se aprobó el 28 de junio en el Congreso, y después vino este largo semestre de silencio y quietud, un poco lo repasaba recién Duarte en el audio, y finalmente ahora vamos a detenernos en el comunicado de este tercer paro que ocurrió el último jueves, como decíamos. El discurso ya ahí no advierte sobre el ajuste que vendrá,
sino que da cuenta del ajuste que se vino, el realizado. Y lo dicen así: les advertimos a tiempo, la realidad lo confirmó, el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias. Por eso reclaman la recomposición de partidas, las paritarias libres y la homologación de los acuerdos paritarios, que es un problemón también del que se habla poco en este sentido. Bueno, le pedimos a Leandro Monzón, que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de Algodón de Reconquista, que nos comparta qué es lo que está pasando en Vicentín por estos días. Sí, Nati, porque en Vicentín particularmente viene habiendo un conflicto fuerte que precede al paro general, pero de alguna manera se entronca con el paro convocado por la CGT, desde que, bueno, la firma que se sabe que está en crisis, desde los momentos aquellos del gobierno de Alberto Fernández, cuando intentó intervenirla ya porque había llamado a concurso de acreedores y se había declarado en quiebra por maniobras fraudulentas, ¿no? Financieras, que todos recordamos. Desde entonces hay todo un proceso judicial en el cual se está definiendo cómo salvar a la empresa, ¿no? Y la justicia, los síndicos están interviniendo de una forma que a los accionistas no les está gustando demasiado, y por eso están presionando, y a cada rato hacen medidas como, en este caso, pararon las plantas de dos ciudades, Ricardone y Avellaneda. Avellaneda es la ciudad donde fue el conflicto, donde está el lugar madre, digamos, de la empresa Vicentín, y dejaron a 1.300 trabajadores sin cobrar el salario por segunda vez, con lo cual ya desde entonces hubo medidas de fuerza importantes de los aceiteros, que como sabemos están integrados por la Federación por un lado y por otro lado por otro sindicato que es específicamente de San Lorenzo, y entre los dos tienen una fuerza muy grande, están coordinando últimamente las medidas. De hecho, acaban también esta semana, anunciaron que lograron una paritaria como ellos siempre lo logran hacer en el medio de este conflicto. Así que es un lugar en el cual hay que mirar, hay que atender, porque ahí también puede agudizarse, uno podría decir, la conflictividad sindical en las próximas semanas. Le pedimos entonces a Leandro Monzón que nos comparta, por un lado, qué es lo que está pasando en Vicentín por estos días, y además cuál es el reclamo prioritario de este paro general. Hoy lo que estamos pasando con la empresa Vicentín es que decidió el viernes por la tarde, unilateralmente, cerrar las dos plantas, la de Ricardón y la de Avellaneda, que estaban en funcionamiento. Los sindicatos le pedimos al juez que intervenga en la empresa, porque con estos directores es inviable que sigan en funcionamiento. Sabiendo que no se encuentra el grano para San Lorenzo, era necesario que las otras dos plantas sigan en funcionamiento. No hay otra salida y necesitamos que los trabajadores cobren los salarios para parar con esta incertidumbre que viene siendo mes a mes. El juez ahora convocó a una audiencia en la cual van a estar todos los actores, los fasoneros, acreedores, veedores. Creemos que es el momento de que se tomen las medidas justas, y es sacar a los directores del manejo de la empresa, porque si no, no va a haber salida. Hoy los trabajadores aceiteros de Vicentín y la zona y de toda la Argentina estamos realizando una huelga general en reclamo a paritarias libres, que se homologuen por los jubilados, por los derechos sociales, laborales, que no nos dejen sin ningún derecho lo que busca este gobierno nacional. El comunicado del paro del jueves que antes mencionabas, Mario, termina con un rechazo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a hablar un poco de eso, porque estamos grabando esto viernes al mediodía y se supone que va a haber novedades antes de que termine el día. Me salió con rimita. Bueno, vengo del futuro y efectivamente, como decíamos, ya se conocieron los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de una conferencia de prensa larguísima entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Central, Santiago Bausili. Muchísima tela para cortar, pero bueno, podemos resumirlo en 3 puntos. Primero, como decíamos antes, se va a implementar un esquema de bandas cambiarias. El límite va a ser entre 1.000 y 1.400 pesos, ahí puede intervenir el Central. Hay que ver cómo se estaciona el tipo de cambio, más cerca de 1.000 o más cerca de 1.400 en el lunes. Recordemos que es una semana corta. Un operador del mercado me decía fuerte al medio, o sea 1.200, otro me decía más cerca de 1.250 o 1.300, pero que eso se puede ir reduciendo una vez que entren dólares de la liquidación de exportaciones. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, y también hay que ver y hay que tener muy presente cómo eso, que efectivamente es una devaluación,
va a impactar en precios. En Argentina eso suele ser bastante lineal. Hay que ver, el gobierno dice que esta vez es distinto. Otra cosa que pasó es que se va a levantar el cepo cambiario para personas físicas y parcialmente para empresas. Así que bueno, ya no va a existir ese límite de $200 por mes que había, ni estas restricciones que había de que si habías recibido ayuda durante la pandemia no podías comprar, etcétera, etcétera. Va a ver qué sucede con eso, a qué nivel se van a comprar dólares y a qué nivel se van a ir estos nuevos dólares que van a entrar. Tercero, ya se conoció el cronograma de pagos, o más o menos, porque al momento que estoy hablando todavía el fondo no publicó, pero bueno, 12.000 millones de los 20.000 que decíamos van a entrar este martes, y a lo largo del 2025 van a entrar un total de 15.000. También va a haber préstamos de organismos internacionales por 23.000 millones en todo el año. Bueno, va a haber que ver cómo esto impacta, ¿no? Porque hubo días tensos en el mercado. Hoy el Central vendió casi 400 millones en el mercado único y libre de cambios. Habrá que ver cuánto dura esta calma que se compró el gobierno, cómo impacta en precios, como decíamos, esta devaluación, y sobre todo, si como dijo Luis Caputo, esta vez es distinto, o si se abre un ciclo de endeudamiento y fuga, como la última vez que él mismo fue a pedirle dinero al mismo organismo internacional, el Fondo Monetario. Bueno, el martes a la noche, el staff del fondo llegó a un acuerdo con Argentina para un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares, que no fue una sorpresa para muchos porque ya los trascendidos en los medios venían hablando de esa cifra, ¿no? El ministro de Economía, encima Luis Caputo, ya se había adelantado hace 2 semanas y había dicho que había un acuerdo con el staff, pero bueno, estaba medio apurado porque el Central no dejaba y no deja de perder dólares, ¿no? Para defender este tipo de cambio. Esa cifra de 20.000 es la mayor que se había dado, ¿no? Algunos decían 12.000, otros decían incluso menos. 20.000 era lo más optimista y efectivamente es lo que termina realizándose. Sí, no, porque, a ver, después cuando se dijo lo de 20.000, empezó a haber como una discusión entre cuánto de eso, si ese monto era neto o era bruto, es decir, si contemplaba los 14.000 millones que le tenemos que pagar al fondo en estos próximos 4 años, o eran 20.000 frescos arriba de esos 14.000, lo cual hubiera sido una locura, pero no. El monto total va a ser 20.000 millones. O sea que hay 6.000 frescos y el refinanciamiento de los 14.000 que tenían en los próximos 2 años, ¿no? Que pagar. Sí, exacto, pero también hay una trampita ahí porque si el monto que ponen ahora, o sea, el adelanto, el primer desembolso que dan, es bastante considerable, nosotros este año no tenemos que pagarle mucho al fondo. Ajá. Entonces te hace como una especie de descalce a favor del gobierno nacional, sería, ¿no? Okay. Tenés más dinero disponible de lo que le tenés que pagar al fondo, este año al menos. Después va a haber que pagarlo con el correr de los años hasta llegar a que termine este nuevo acuerdo. Pero bueno, hay algunas dudas, quizás haya novedades, como decimos, y quizás tengamos que actualizar un poco esto. Pero bueno, hay dudas sobre cuál va a ser el nuevo esquema monetario. Porque se habla mucho de si va a haber o no va a haber una devaluación. Creo que el mercado, por lo que uno ve en los mercados de futuros y por lo que le dicen los operadores del mercado, ya da por descontado una devaluación. Lo que pasa es que el esquema que hay del crawling peg al 1%, es decir, la devaluación paulatina que sea 1% mensual, ya todos dicen que es insostenible. Porque está muy por debajo del nivel de inflación y eso hace que se genere este superpeso que hace que la Argentina sea poco competitiva con respecto al resto de los países del mundo. Entonces, bueno, va a haber una devaluación, el mercado la da por descontado, entonces lo que se preguntan es cómo va a ser esa devaluación, ¿no? ¿Cómo va a ser el nuevo esquema monetario que va a implementar el gobierno tras abandonar el crawling peg del 1%? Ahí hay muchas teorías, lo que más se habla es un esquema de bandas cambiarias, es decir, que el central pueda intervenir con dólares cuando el dólar, el nivel del tipo de cambio, toca un piso o un techo, compra o vende para defender un tipo de cambio que esté en un rango de 2 valores, o una flotación más discrecional. Más libre, claro. Una especie de flotación sucia, como se la conoce, ¿no? Ahí está como la principal duda. Ese dato va a ser importante, si efectivamente el FMI o el gobierno acuerda con el FMI una devaluación, porque el gran objetivo, de alguna manera, de este préstamo que va a buscar es conseguir las divisas para no devaluar. Exactamente. Que es el objetivo del gobierno para llegar a las elecciones con bastante chance.
Y si esto se concreta, si efectivamente es como vos decís, que dan por descontado la devaluación, el próximo punto que habrá que atender, me parece, es si esa devaluación se va a trasladar como inflación. Que si eso pasa, el gobierno va a estar en problemas. Lo que el gobierno dice es que no se va a trasladar porque no hay pesos para hacerle una corrida al dólar, digamos. Vamos a ver si... Hasta ahora nunca ha habido una evaluación que no se haya transformado en inflación. Exactamente, sí. Este argumento que es el mismo que siempre dan, digamos, claro. No hay pesos. O la otra es, no, los precios ya están al dólar blue, claro. Entonces no va a haber una devaluación. Bueno, esto es lo que decía Sturzenegger, por ejemplo, en 2015, 2016, cuando levantan el cepo, y efectivamente hubo un traslado. Sí, una devaluación, pero hubo un traslado a precios, también lo que se conoce como un pass-through. Mientras estamos grabando, vemos los principales portales del país. La bolsa porteña sube 7%, las acciones argentinas en Wall Street ganan 10%. Pero también sube el riesgo país. En tanto el dólar blue quietito, al mismo nivel que el día anterior. Entonces está todo medio como a la espera, y esta volatilidad que hubo en estos últimos días sigue, aunque no con tanta fuerza. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía lo que sí se conoce es que va a haber un nuevo esquema cambiario. No sabemos cuál. Sí se sabe que va a ser más flexible que esta devaluación controlada del 1%. Veremos si no tenemos que actualizar todo esto en un ratito. En un ratito nomás, sí. Pero bueno, como decíamos, este nuevo acuerdo estuvo muy presente en los comunicados, en las marchas. Se supone que es un acuerdo que no va a ser beneficioso para el país. Y queríamos también recuperar, ahora bien, con este nuevo acuerdo firmado, con este nuevo paro hecho, cómo queda parado el movimiento obrero, ¿no?, frente a esta nueva situación, al tercer paro general que le hacen a Javier Milei, pero también con un nuevo acuerdo aprobado con el fondo. Le preguntamos a Clarisa Gambera, que es secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional y de la CTA Autónoma Capital, cómo ve el futuro del movimiento obrero ante esta circunstancia. Y esto nos dijo. Fue una medida con mucha legitimidad, esperada, con consenso. Fue un paro que se sintió. La calle estuvo más vacía, incluso con la UTA una vez más jugando a favor del gobierno. Creo que cambió el estado de ánimo, que las operetas por altoparlante hablando de la casta sindical que extorsiona a trabajadores ya no generan empatía. Durante la jornada de ayer el paro tuvo alto acatamiento y también fue muy evidente cómo se expresaban aquellos que no pudieron parar con apoyo a la medida. Quienes no pudieron parar porque fueron apretados, porque les mandaron autos, porque tienen la posibilidad de perder el presentismo con salarios paupérrimos, expresaban que estaban de acuerdo con la medida, y así fue durante todo el día. Fue un paro que trascendió los reclamos sectoriales, fue un paro contra el proyecto de país del ajuste más grande de la historia de la humanidad, que le gusta decir a Milei. Fue un límite al gobierno nacional que tuvo la legalidad fundamental que le da el llamado unitario de las centrales obreras de la Argentina. Fue un acierto llenar la calle el miércoles, fue un acierto y una demostración de fuerza llenar la calle un miércoles, el miércoles 1723, de la lucha de los y las jubiladas, un sector que hoy expresa y cataliza un malestar social y sobre todo una expresión de aquello que no estamos dispuestos a perder. El reclamo de los y los jubilados es fundamentalmente un reclamo de la clase trabajadora, y hay una sensibilidad social que despertó este sector que lo volvió tal vez en el faro que va a organizar la resistencia y la unidad necesaria. Lo está haciendo para enfrentar al gobierno de Milei, y considero que fue estratégico el momento en el que se dio, un momento donde la agenda pública estaba tomada por el mapa electoral y sus idas y vueltas, y las apretadas de los mercados, el panorama internacional de los mercados, la apretada del Fondo Monetario Internacional como únicas fuerzas capaces de desestabilizar al gobierno nacional, irrumpir como trabajadores y trabajadoras, irrumpir como un sector que es capaz de poner un límite, que tiene la fuerza necesaria para también impugnar medidas de gobierno que son tan profundamente regresivas para el pueblo argentino. Me parece que fue
estratégico. La respuesta al paro, un paro que sí le duele al gobierno nacional, por eso los organismos haciendo comunicados de que atendían a pesar del paro de los y las trabajadoras, por eso los altoparlantes, por eso los medios hegemónicos transmitiendo a coro que el paro había sido un fracaso, es la reactivación de los proyectos de debate de reforma laboral en el Congreso, con el cuento de la modernización y para atraer inversión, es un cuento que ya conocemos. Hay proyectos que apuntan a debilitar la organización sindical, a debilitar la negociación colectiva y bueno, ahí en el Congreso va a estar otra pulseada vinculada al futuro de la legislación laboral de la Argentina. Y creemos que la profundización del plan de lucha, la posibilidad de estar llenando la plaza frente al Congreso y seguir en esta dirección va a ser fundamental. Está clarísimo que la derecha en la Argentina y la derecha en el mundo avanza contra la organización de las y los trabajadores. La organización sindical sigue siendo la mejor de las herramientas para enfrentarnos a la transformación profunda de un país donde ganen mucho más las corporaciones y los que más tienen y quienes trabajemos cada vez más tiempo por menos dinero y nuestras condiciones de vida se precaricen. Bueno, la escuchábamos a Clarisa Gambera, como decíamos, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional y también de la CTA Autónoma de Capital, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y como a modo de cierre, hagamos algunos puntos que anotamos acá durante la semana de evaluación. Primero de la marcha del miércoles, que fue muy grande, ¿no? Sí. La CGT convocó el día antes del paro a movilizarse hacia la Plaza Congreso para acompañar a los jubilados que cada miércoles hacen su marcha y su protesta frente al Congreso. Fue muy grande, mucha gente. No fue una movilización desbordante, una movilización que generara un antes y un después, que generara un hito, pero sí fue importante, ¿no? Como para sostener el estar en la calle de una manera muy fuerte. Y además no hubo disturbios. No se aplicó el protocolo de antipiquetes, lo cual, si uno puede ver la serie, la secuencia de movilizaciones de este año, muestra a una población, a una capacidad de movilización social cada vez más grande, ¿no? 24 de marzo, ahora, en las movilizaciones previas que habíamos visto, primero del movimiento feminista y LGTBI, y después también con los jubilados, ¿no? Claro, Entonces, el 12 de marzo. Sí, una movilización muy grande y claramente una capacidad del gobierno de no imponer su lógica antiprotesta y su protocolo para no cortar las calles y todo lo demás. En ese sentido, a pesar de que hubo una pelea, ¿no? En las estaciones, en los audios, ¿no? Contestadas por el subte, fue interesante, lo vieron, ¿no? Sí, una especie de hackeo al subte, ¿no? Sí, para combatir precisamente ese mensaje que mete miedo y que tiende a que la gente trate de no movilizarse, ¿no? Bueno, eso no está funcionando. La gente está en la calle, además en un momento en donde el gobierno está, según mucha gente, en su momento más crítico, ¿no? Desde que inició. Estaba la pregunta que nos hicimos esta semana cuando dijimos vamos a hacer una crónica de lo que va a pasar con el paro, con la movilización, es si la CGT con esto inicia un ciclo de lucha o reinicia un ciclo de lucha más dinámico, digamos, con ella como protagonista, como con la Confederación General del Trabajo como protagonista, o es un hecho aislado, un hecho más para responder al... Sí, o para generar presencia. Pero sin que eso abra un ciclo. Y ahí Duarte, el audio que escuchamos al principio de este bloque fue interesante porque nos dijo también esto de que se abre el periodo electoral y es difícil que en el marco de la discusión electoral la CGT tenga mucha actividad callejera, ¿no? También quedó la pregunta muy claramente, ¿no? Esto sobre todo planteado desde los focos de ultraderecha, pero creo que es ese tipo de elemento que a veces toca la ultraderecha que hay que tener en cuenta. La pregunta es ¿cuánto para un paro general hoy, cuando el mundo asalariado se reduce y crece tanto el cuentapropismo, el emprendedorismo de baja escala, todo el trabajo en las aplicaciones, la economía popular? Bueno, ¿cuánto efectivamente se para la producción y se para el país cuando el movimiento obrero organizado sale a hacer una huelga, ¿no? Esa es una pregunta que no deja de estar presente. Y para terminar, digamos que, a diferencia del año pasado, que la CGT sorprendió a todos
luego de haber estado borrada durante todo el gobierno de Alberto Fernández, y apareció como una especie de vanguardia, ¿no? Es decir, nosotros vamos a liderar la lucha contra este gobierno libertario. Bueno, este año en realidad hemos visto cómo, ya los mencionamos, primero aparecieron grupos y sectores menos orgánicos, incluso que no habitualmente componen a las movilizaciones, y son los que estuvieron a la cabeza de la movilización durante este año, mientras la CGT aparece más tardíamente y sin tanta capacidad de liderazgo sobre esas, uno podría decir, masas más silvestres. Así que vamos a ver cómo la conflictividad avanza en diferentes niveles, en diferentes sectores. Vuelvo a decir, se da esto, se mantiene la movilización y la protesta en un momento en el que el gobierno se enfrenta a ciertas situaciones críticas, pero también es cierto que se abre el periodo electoral y entonces la discusión tiende a desplazarse. Veremos cómo sigue. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro. Ahora vamos a meternos con la derrota judicial que vivió el gobierno de ultraderecha, que empieza a trastabillar en varios frentes. El lunes, el abogado Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al puesto de juez de la Corte Suprema, para el que había sido nombrado por decreto por el presidente de la Nación, Javier Milei. Terminó así, de la peor manera para el gobierno, una saga institucional que había comenzado el 20 de marzo de 2024, es decir, hace poco más de un año, cuando el Poder Ejecutivo anunció la nominación de García Mansilla y de otro candidato cortesano, el polémico juez Ariel Lijo. Se trata de la primera derrota inapelable que sufre el gobierno libertario en lo que va de su mandato. Algunos dicen que se trata de un punto de flexión, tras el cual la salud del oficialismo no hace más que deteriorarse, y en este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a tratar de comprender cómo se gestó y qué significa este significativo fracaso de la ultraderecha. Bien, hagamos un rápido resumen de los hechos. Todo esto comenzó, como ya mencionaste, Nati, hace un año, cuando el gobierno anunció a sus 2 elegidos para integrar el máximo tribunal, que cuenta con apenas 3 cortesanos, lo cual es verdaderamente poco. Uh-huh. El número es de 5 que está previsto. Ahora hay solamente 3. Por un lado, había nominado a Ariel Lijo, uno de los más fieles exponentes de la casta de Comodoro Pi, experimentado rosquero y ampliamente sospechado de corrupción, pero por eso mismo, alguien que manejaba los códigos de la política y tenía buen diálogo con la mayoría de los sectores, ¿no? Claro. Que están en el Congreso y que están en el Poder Ejecutivo. Por el otro lado, Milei nominó en aquel momento a García Mansilla, que es un abogado corporativo proveniente de los bufetes ultra selectos que trabajan para las grandes empresas, que fue empleado de varias firmas, particularmente en el sector energético, y desde 2004, es decir, durante los últimos 10 años, ese era el elemento más potente de ese currículum, había presidido nada menos que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el sector más pujante, obviamente, de los últimos años, y la promesa empresaria, ¿no?, de la patria contratista. El segundo paso de esta historia, luego de esa nominación, que fue hace un año, se había concretado el 27 de mayo de 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió los pliegos de ambos personajes al Senado de la Nación para que el Senado los aprobara como dicta la norma en este caso. Ahí comenzó un debate público intenso, con grandes cuestionamientos, sobre todo a la figura de Ariel Lijo. Sí. A finales de agosto, ese fue el tercer paso, se hicieron las audiencias públicas en el Congreso, en la que los 2 candidatos fueron interpelados por los senadores y las senadoras. Pero luego de que se cumplió este paso, digamos, habitual, la Cámara Alta frenó el tratamiento de los pliegos. Los encajonó, a la espera de lo que por uno y otro lado iban diciendo que era una negociación con el Ejecutivo. O sea, ahí la política, el Senado, dijo: no vamos a aprobar a libro cerrado lo que vos proponés, vamos a negociar. Querían poner, por ejemplo, una mujer, sacar a uno de los 2 jueces, propuestas de jueces, y poner a una mujer, porque para que haya alguna mujer en el... Bueno, había una negociación en puerta, pero el gobierno se negó rotundamente a entablar trato alguno. Según los conocedores, quien llevaba adelante la estrategia, en este caso por parte del Poder Ejecutivo, fue
Santiago Caputo, que sería entonces el gran perdedor de esta puja. La próxima jugada fue de Milei y mostró su prepotencia ante lo que habíamos dicho, el frisado de los pliegos de los jueces, ¿no? El 25 de febrero último firmó un decreto en el que nombraba a los 2 como jueces supremos en comisión. Lo cual quiere decir que hasta que el Congreso decida sobre sus postulaciones, esos jueces podían empezar a funcionar como cortesanos. Lijo prefirió no asumir, porque si lo hacía y luego el Senado rechazaba su pliego, como finalmente pasó, iba a perder su puesto en el juzgado de Comodoro Pi. Entonces hizo un cálculo y dijo, no me conviene. Yo por ahora no asumo hasta que el Senado no diga qué onda. Pero García Mansilla sí asumió con el aval de la Corte, y esto es importante, y empezó a decidir sobre los casos que estaban en tratamiento en ese momento. Así es, Mario. Todo esto hasta que la semana pasada, el jueves 3 de abril, para ser precisos, el Senado finalmente rechazó las 2 propuestas, la de Lijo y la de García Mansilla, por paliza. El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención, mientras que el de García Mansilla fue directamente una carnicería. 51 senadores lo rechazaron y solo apoyaron 20. La derrota del gobierno ya no tenía vuelta atrás, pero faltaba definirse algo, una de esas discusiones leguleyas que se instalan y para las que siempre hay una biblioteca a favor y otra en contra. Lijo ya estaba cocinado, porque no había aceptado, pero García Mansilla podía quedarse hasta noviembre, según el gobierno. De hecho, García Mansilla también había prepoteado y había dicho que la única forma en que podían sacarlo era con un juicio político. Claro. Pero bueno, este lunes el abogado de los ricos publicó una carta con su renuncia indeclinable. En un escrito largo, de 7 páginas, bastante pobre en su argumentación y lleno de los típicos enunciados republicanos que tanto le gustan a cierta parte de la élite argentina, trata de justificar por qué asumió semejante puesto institucional sin el aval del Congreso, que es como debe ser, como marca la Constitución. Pero bueno, no solo el gobierno nacional quedó averiado y golpeado por esto, sino también la Corte Suprema de Justicia perdió varios puntos en esta affair que si le quedaba algún grado de legitimidad, ¿no? Porque, digo, la justicia siempre que se hacen encuestas es aquella institución, aquella parte del Estado en la que la sociedad deposita menos confianza. Pero bueno, le pedimos a Paula Litzpatsky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que nos cuente qué impresión tiene sobre esto que sucedió, y esto nos dijo. Me parece que una de las cosas a prestarle atención después de todo el vodevil de la designación de jueces en comisión y del rechazo de los pliegos por parte del Senado es en qué situación queda la propia Corte. Creo que hay que prestarle atención a eso porque la Corte se vio, me parece, que bastante criticada y golpeada en su decisión de aceptarle el juramento a García Mansilla y dejarlo entrar de una manera bastante poco ortodoxa, diría yo, y eso generó muchas críticas de la política, por supuesto, también de los profesores de las facultades de Derecho e incluso de algunos jueces o juezas, funcionarios judiciales que salieron a criticar. Esto era algo que no se estaba viendo demasiado en los últimos tiempos y que pone en tela de juicio a esta Corte, que ya venía siendo una Corte muy criticada y bastante deslegitimada por cómo venía funcionando en estos últimos años, por lo que habían sido también las designaciones de Rosenkranz y de Rosati, y por los fallos y muchas de las decisiones que venían sacando, y por su poca o nula, diría, intervención ante situaciones o decisiones del gobierno como el DNU 70 o algunas decisiones que fueron judicializadas y que llegaron a la Corte y que no se terminaron de resolver. O sea, como si hubiera sido la Corte bastante deferente al gobierno nacional durante este año. Y bueno, y ahí, a partir de esto, de la designación de los jueces en comisión, apareció la pregunta sobre cuál es el rol de una Corte Suprema ante un gobierno que está jugando cada vez más al fleje de las reglas constitucionales. Bien. Este revés
en la estrategia judicial del gobierno libertario. No parece ser algo anecdótico, esto no termina acá. La Cámara de Diputados aprobó el martes último la creación de una comisión investigadora por el escándalo del caso Libra, que lo teníamos quizá un poco olvidado, pero está ahí. Recordemos, es la estafa increíble, cripto, que fue protagonizada por el presidente Milei, por su hermana Karina, que a su vez está siendo investigada por la jueza federal Servina de Cubría y por el fiscal Tayano. Se trata de una causa que puede causar mucho daño político al oficialismo si los operadores judiciales se deciden avanzar como deberían. Y por su parte, además, la Corte Suprema tiene un expediente que políticamente arde, quema las manos, una papa caliente diríamos, que es la causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Lázaro Báez, José, el de los bolsos López, recordarán, y otros exfuncionarios santacruceños. Por esta causa es que Cristina Fernández de Kirchner podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos a perpetuidad, lo que significa que no podría ser candidata nunca más, y en particular este año. Hay que ver qué sucede y qué define con eso la Corte Suprema. Exacto. Está en la última instancia, precisamente. El jueves, los 3 cortesanos se reunieron. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no movieron nada al respecto. Pero a partir de ahora tienen en sus manos una decisión importantísima para las posibilidades electorales de la oposición peronista. Como veníamos diciendo, nadie sabe qué van a hacer, pero lo cierto es que puede pasar cualquier cosa. Bien, así que ese es un poco el panorama que nos dejó esta derrota, digamos, fuerte del gobierno en materia judicial. Está, digamos, la novedad política fundamental de lo que sucedió, no lo dijimos hasta ahora, lo quiero mencionar ahora, es que el macrismo, los senadores que responden a Mauricio Macri, fueron los que permitieron la negativa o el rechazo de los pliegos de los 2 jueces propuestos por el gobierno, tanto Lijo como García Mansilla. Así se comprenden más esos números de las votaciones a favor y en contra que mencionábamos al comienzo. Exacto. Claro. El peronismo claramente se opuso, pero con el peronismo no hubiera llegado, solo el peronismo no hubiera llegado a esas mayorías. Por eso fue clave el aporte del macrismo en ese sentido. Y eso lo que nos muestra es que la interna de la ultraderecha, que es quizás la principal disputa política que va a haber electoralmente en las elecciones de este año, ¿no? Esa disputa en la ultraderecha, por ver si finalmente Milei le roba todo el electorado y subordina completamente a Macri o no, o va a haber ahí una discusión. Bueno, esa interna, lo que le está diciendo Macri es que no solamente se va a dirimir con los votos en las urnas, sino que también esa disputa va a ser más integral. El Calabrés muestra sus cartas, digamos, que tienen que ver con diferentes resortes de poder, ¿no? En este caso, la justicia. Ahora bien, mientras eso sucede, ya veíamos lo de la calle, veíamos ahora este fracaso también a nivel judicial. Yo creo que la conclusión de estos 2 bloques tiene que ver con algo así como que lo que avanza es la crisis de la representación, ¿no? Mientras parece agotarse, empezar a apagarse el ímpetu libertario que parecía llevarse puesto todo, ¿no? Ningún problema de fondo se termina de resolver. La economía, como decías antes, Facu, está prendida de un hilo, volviendo a prender velas al Fondo Monetario Internacional, dependiendo de factores completamente exógenos. La conflictividad va en aumento. En la justicia, institucionalmente, la cosa no se destraba. Entonces, creo que esto puede redundar y que puede expresarse en las elecciones de este año en una agudización de la crisis de representación. Crisis en el aire, un podcast para tirar del hilo de la coyuntura. La tangente de hoy estará a cargo de Natalia Gelos, quien viajó al sur para ver cómo las comunidades mapuche defienden la salud de un lago y se plantan frente a las promesas petroleras. Esta fue la 4ª vez que viajamos a la zona de Vaca Muerta en la Patagonia Argentina, más específicamente a las provincias de Neuquén y de Río Negro. Volvimos, de hecho, hace un par de días de allá, donde estuvimos recorriendo lo que sería el Caracú de esa reserva de hidrocarburos no convencionales por la que se babean muchos. Y hablo en plural, digo estuvimos, porque en los diferentes viajes con distintos focos
anduvimos con distintos equipos, conformamos distintos equipos. En la última expedición, la troupe la formamos Mario Santucho, Rata Vega, Nico Perrupato y quien les habla, Natalia Gelos. De cada una de esas recorridas siempre brota algo nuevo. Cada viaje arroja un dato, una idea, una historia, pero lo que se renueva siempre es una certeza y es esta necesidad de caminar los territorios, de romper con ese halo fantasmagórico con el que aparecen lugares en los medios que se cristalizan en titulares, que muchas veces se traducen en cifras como si nada más hubiera detrás de eso. Y esta región, por ejemplo, desde Buenos Aires muchas veces se mide en términos de barriles y de dólares, pero es obviamente mucho más que eso. Y en este último viaje entrevistamos a Lef Nahuel, que es huerquén de la comunidad mapuche Nehuen Mapu, que es una de las 14 que se asientan en esta zona candente. Y decía que, como en cada una de esas experiencias, siempre asoma algo nuevo. Esta vez fue esta historia de un conflicto que comienza a escalar y que a la vez revela mucho a través del nombre que la mueve. Un lago, el Mari Menuco, que en Mapuzungún significa algo muy... que su nombre devela algo muy especial. De eso vamos a hablar en esta tangente de hoy. Ordenemos un poco. El Mari Menuco es un lago artificial que fue construido para contener una represa y su nombre habla de lo que hay debajo, porque significa 10 humedales. Acá abrimos un paréntesis porque otra tangente posible, futura, es esa materia pendiente. ¿Cuántos humedales hay en Argentina? No lo sabemos con exactitud. El relevamiento que arrojaría ese dato no está, porque no está la ley, que es una de las leyes más resistidas. Y si vemos en qué lugares están los humedales, entendemos, porque son espacios estratégicos hoy por hoy donde se da la discusión del modelo extractivista. Cerremos por ahora ese paréntesis, volvamos a estos 10 humedales que ya no están, porque quedaron debajo de este lago, como quedaron también debajo del agua los pozos de hidrocarburos convencionales que había en otros tiempos anteriores al fracking. En esas inundaciones que se realizaron para armar esta superestructura de los embalses, que son el Mari Menuco y los barriales, algunas familias debieron cambiar de lugar y hoy lo que quedan son memorias de aquellos años y ese nombre que revive su historia cuando revela su significado. Si vamos al lado más utilitario, estos dos lagos están vinculados por un istmo y sirven de agua para el 80% de la ciudad de Neuquén, para la localidad de Centenario y además riegan parte del Valle Rionegrino. En otro viaje, en verano, de hecho, hablamos con varias personas vinculadas a la agricultura, a la actividad de la fruta, y ellos nos compartían su preocupación por la abundancia de pozos de fracking que había justamente en el lago Mari Menuco. Para sumar a eso, a fines de marzo, más o menos cuando hacíamos ese viaje, el gobierno de Neuquén, por decreto, dio luz verde para el avance de 3 proyectos de YPF. La Angostura Sur 1 y 2, Narambuena y Aguada de la Arena, que en conjunto abarcan 675 kilómetros cuadrados y que fueron adjudicados por un periodo de 35 años. Todos estos detalles que comparten los compañeros del Observatorio Petrolero Sur en una nota esta semana fueron conocidos por primera vez por las comunidades, no por una consulta informada como debía ser, como lo dice la ley provincial y como lo dicen las regulaciones internacionales, sino por una filtración de una reunión de empresarios petrocas que anunciaban ese logro de esas nuevas áreas a las que iban a poder darle bomba. La segunda novedad del avance fue in situ, cuando las máquinas topadoras comenzaron a pelar el campo directamente para abrir las picadas para llegar a los futuros pozos. Ahí, la comunidad Catipallín, que reclama ese territorio donde están avanzando, detuvo a las máquinas pidiendo que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece la Ley Provincial 3401 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las últimas noticias son que el gobierno finalmente reconoció la consulta, que se abre esta instancia a partir de ahora, tarde, pero se hace, y esto sería una novedad, porque lo que abre es la pregunta, bueno, a ver qué es lo que sucede a partir de esto. Y lo que se busca, además, es regionalizar el conflicto, porque no se trata solo de algo que afecta entonces a las comunidades que habitan cerca del cuerpo de agua, sino que es algo que afecta a toda la región, como decíamos, en principio a Neuquén, Centenario y las chacras que se sirven del riego de lo que sale de acá y que llega hasta el Alto Valle.
Ahora, repasemos para ver y entender un poco cuál es la esencia de este conflicto. A diferencia de la explotación convencional, el fracking consiste en inyectar agua, arena y químicos a una presión altísima que impacta sobre las estructuras subterráneas. Entonces, todos estos pozos, que serían unos 500 que se autorizaron, estarían alrededor de este lago. Los investigadores del Observatorio de Sismicidad Inducida, que son incansables investigadores que registran y que informan, de hecho, los sismos en toda esta región, un ratito antes de grabar, de hecho, esta tangente, daban a conocer el tercer sismo en la zona de Añelo, por ejemplo, que está a menos de 100 kilómetros de ahí, de este lago. El tercer sismo en una semana. Y además contaban que en el territorio de la provincia de Neuquén, en lo que va del 2025, ocurrieron 18 sismos. 13 de ellos están asociados a la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta. Solo 5 son atribuidos a causas naturales del área de la cordillera. De ese observatorio forma parte Javier Grosso, que es geógrafo, que es docente, y que en los próximos segundos nos va a explicar él, desde su experiencia y desde su campo de investigación, por qué está en riesgo el lago Marimenuco. Este nuevo proyecto de la empresa YPF de perforar y luego fracturar más de 500 pozos en la zona del Istmo, es esta parte donde se unen los lagos Marimenuco y los Barriales, nos plantea varias preocupaciones en cuanto a lo ambiental. Por un lado, se está ya realizando perforaciones exploratorias a muy pocos metros de la costa del lago, y eso conlleva que todo proceso de contaminación, de derrame de hidrocarburos que pase tanto en las etapas de perforación como luego en las de fractura, está muy cercano a poder escurrir hacia el cauce del lago y contaminar el agua. Este agua es el agua que se utiliza para el consumo domiciliario, principalmente de la localidad de Neuquén, donde viven casi 300.000 personas, y es la principal fuente de obtención de agua para uso domiciliario, pero a la vez de estos lagos baja luego el caudal por el río Neuquén, que será el encargado de regar todo el sistema frutihortícola del Alto Valle de Río Negro. Por el lado de la sismicidad, nosotros hemos investigado y señalado que cada vez que se han realizado operaciones de fractura en zonas cercanas al lago, se aceleran los procesos de desprendimientos de rocas que pueden poner en riesgo a la población, que ya han ocurrido una serie de incidentes donde las rocas han dejado atrapados bajo ellas a personas que estaban utilizando recreativamente la costa norte del lago Marimenuco, y por lo tanto volvemos a advertir sobre los riesgos que conlleva explotar esta zona cercana a los lagos. De todo esto se abre una pregunta más grande, que es una pregunta por el valor. ¿A qué le damos valor? ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar? ¿Y cuáles son los costos de eso que negociamos? En una entrevista con el ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén, Rubén Echeverri, en estos viajes, él mismo reconocía que la proyección de esta zona es hasta que la tierra dé, o, y lo decía así textual y claramente, hasta que los mercados sigan interesados. Y la primera tiene una fecha estimada de agotamiento, que es hasta que los pozos dejan de dar los hidrocarburos, y es un margen o una ventana de unos 20 años, pero la segunda variable en esto es toda una incógnita, que por estos días de hecho muestra cuán lábil es en ese derrotero, porque basta con ver el derrape de precios de petróleo por la guerra comercial entablada por Estados Unidos, que hizo que el precio bajara, y ahora hay un leve repunte, pero que de todos modos el precio está bajo. El desafío en estos términos siempre es encontrar los modos de discusión o las líneas posibles de escucha, ¿no? de diálogo en esta disputa política. En este caso puntual, las comunidades lo que piden es que las perforaciones se hagan a 8 kilómetros de los cuerpos de agua, y además que se respete, que esto es lo que abre ahora con este escenario, el derecho a la consulta. En el próximo número de la revista Crisis vamos a tener
una larga entrevista que hicimos con Lev Nahuel de la comunidad Nehuen Mapu, como decíamos, de la Confederación Mapuche, que es un lúcido pensador de estas cuestiones. Con él estuvimos hablando largo y tendido, por eso viajamos hacia allá en la última recorrida. Y acá lo que vamos a hacer es un adelanto, una especie de spoiler, en la que compartimos un fragmento que piensa esta cuestión de cómo abordar esta pelea con estos conflictos que suceden a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. Para nosotros la cuestión económica vos la tenés que poner arriba de la mesa para discutir Vaca Muerta. Porque además evidencias que no nos beneficia a nosotros. Que es una destrucción de la naturaleza, pero también de la economía, porque Neuquén del 2013 al 2023 se endeudó como nunca en su historia en dólares. O sea, un debilitamiento estructural de los números de la macroeconomía, que a ellos les encanta mencionarlo, son pésimos. Y después una profundización de la petrodependencia de parte de la provincia, la ampliación de la frontera hidrocarburífera por sobre todo los territorios, inclusive en las ciudades, y todo un montón de otros problemas como los sismos, como los residuos de los petroleros, como la contaminación y la escasez de agua, queda en evidencia en todo lo que es el manejo de Vaca Muerta por parte de ellos. Entonces la cuestión económica ahora tenés que poner en la discusión, porque si no, la cuestión ambiental también, y sobre todo cuando hay una crisis económica en el pueblo, parece una frivolidad. Y nosotros eso lo hemos descubierto mucho, porque cuando vos discutís con una persona que está siendo contaminada, muchas veces te va a decir que no le importa la contaminación, que le importa más no tener agua, que le importa más que su hijo no tenga que comer, y eso es algo que a veces los ambientalistas de la ciudad no tienen idea. Entonces es una pulsada muy dura, donde nosotros tratamos siempre de mantener cierta línea de defender los territorios, pero también de que la gente viva en el lugar. Bien, tomemos estos datos. El mes pasado, por las rutas de Neuquén, circuló un promedio diario de 1.300 camiones, que es prácticamente el doble que lo que circuló en el mismo mes de 2024. O sea, esto nos permite ver cómo va avanzando esta frontera de los no convencionales. Tomemos otro dato más. Oil Tanking Evitem, que es la compañía que opera la terminal de exportación de crudo de Puerto Rosales en Bahía Blanca, planea por estos días ampliar sus instalaciones en un 50% para acompañar los envíos de crudo que transportará Oldelval desde Vaca Muerta a través de los planes Duplicar Plus y Duplicar X, que fueron lanzados hace unos días nomás. Lo que está claro es que el monstruo se muestra al menos imparable, y estamos, si los mercados no pegan el volantazo, ante un salto del modelo. Entonces se empiezan a abrir estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el límite, sin caer en planteos ingenuos también? Y cómo resisten las comunidades al avance y a las mecánicas del capital también, que muchas veces quieren o intentan romper desde adentro. Un poco la consulta va a funcionar como termómetro de qué es lo que sucede ahí. En este último viaje tuvimos una parada intermedia en Bahía Blanca, justamente, como decíamos, donde está el Puerto Rosales. Y ahí vimos dos cosas. Por un lado, cómo funciona el gigante extractivo y cómo convierte al lugar en una zona que es una palabra totalmente gastada, pero a la vez totalmente real, que es una zona de sacrificio. Y cómo también lo tenemos con la contundencia de las inundaciones en Bahía Blanca, lo que se muestra ahí es cómo la naturaleza a veces dice basta y desborda su cauce. Ahora bien, es un desafío hablar de estos conflictos sin redundar, sin caer en lugares comunes, sabiendo que hay procesos que se viven en los territorios, que es difícil acercar a las ciudades, darle fuerza con las palabras. En la entrevista, en este pedacito que escuchábamos recién, Lev Nahuel decía algo, que es el corazón del asunto y que asomaba también en Bahía Blanca cuando fuimos ahora, y es de qué manera hablar de esos territorios donde el extractivismo teje su emboscada y no caer en discursos que sean superficiales, que no sean frívolos, como que es la palabra que usa Lev. Como hablamos de ambiente, yo prefiero usar la palabra naturaleza, pero sin romantizar, es un guante que levantamos, que Lev deja muy bien clavado en el audio,
esa inquietud y que se suma a otras preguntas, ¿no? Como decíamos, ¿a qué valor le damos a las cosas? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Y qué herramientas nuevas encontramos para contar estos conflictos? Mari Menuco guardaba en su nombre mucha información, la información de ese pasado de 10 humedales. Quizá ahí hay una pista, quizá como en el lago, para empezar a pensar otros modos, otros modelos, haya que bucear en el fondo de las palabras. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Juan Pablo Hudson trabajó en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco y yo soy Flor Badaraco. Grabamos en los estudios de FM La Tribu bajo la atenta mirada de Ale de Masi, quien se encarga de la edición. Puedes colaborar con este proyecto en revistacrisis.com.ar. Chau, hasta el sábado que viene.